comienzo a grabar y comparto el PowerPoint. A ver, esperen un segundito que voy a poner el Power en modo de presentación. Tengan paciencia porque no soy un millennial, se habrán dado cuenta. Bien. 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 Bueno, la primera filmina es simplemente una presentación que todos ya conocen, ¿sí? Tiene que ver con presentar a Habermas, que nació en Alemania en el año 29, como un continuador de lo que sería la segunda generación de la escuela de Frankfurt, y cuyo pensamiento se propone como una continuación de la teoría crítica, ¿sí? Entonces, la teoría de Habermas se constituye a partir de concebir una teoría que pueda tener, digamos, una impronta, una repercusión sobre la praxis social, sobre la praxis política de las personas, con un propósito de carácter emancipatorio. ¿Ven? Esto es algo característico del pensamiento de lo que se conoce como la izquierda, ¿verdad? Es decir, son filósofos que se los conoce como los pensadores de la nueva izquierda post-marxista, ¿sí? Entonces, ven, la idea es que, ¿se acuerdan esa famosa frase de Marx que decía que hasta ahora, dice Marx, la filosofía se ocupó de pensar la realidad, lo que cuenta ahora es transformarla? Bueno, ven, todos los pensadores neomarxistas o influidos por el pensamiento de izquierda asumen esta convicción de que el pensamiento no sea simplemente una especulación desinteresada, no tenga que ver simplemente con lo que sería una cuestión meramente contemplativa, sino lo que se busca es pensar para intervenir, pensar para hacer una intervención, y generalmente de carácter disruptivo, de tinte revolucionario, emancipatorio, ¿sí? En cambio, ven, si uno compara un pensador de derechas, ¿qué diría? Bueno, si bien puede aceptar la idea de reforma, no aceptaría la idea de revolución. Un pensador de derechas, de alguna manera, es un pensador más de carácter conservador de las tradiciones, que alguien que procura, de alguna manera, hacer un vuelco de lo instituido, ¿no? ¿Ven? Entonces, en ese contexto hay que ir pensando la obra de Habermas. A ver, bien. Entonces, en este sentido de que haya un nivel de comprensión y un nivel de praxis, la teoría de Habermas se desarrolla en dos niveles: el del análisis y de la comprensión, y el de una crítica que permita una intervención práctica, una crítica que posibilite, ¿sí?, una intervención disruptiva, institucional,
en lo real, ¿sí? Entonces, como, como se puede ver, la teoría social habermasiana se planta, entre comillas, contra aquella concepción más de raigambre positivista de la ciencia social, que implica una renuncia a lo normativo, ¿ven? Una renuncia a un propósito de separar hechos, valores, ¿no? Las ciencias se ocuparían de hechos, en cambio, ¿sí? La moral y la política tendrían que ver con cuestiones más valorativas, pero que ya no serían universalizables, sino que serían algo de carácter meramente subjetivo. Bueno, ven, Habermas atenta contra esta distinción hecho-valor. ¿Ven? Todo hecho es hijo de una determinada valoración, sobre todo toda, toda praxis humana es fruto de una determinada valoración, se orienta hacia, hacia unos determinados fines previamente concebidos, ¿sí? Y entonces también toda teoría tiene que tener en el fondo un propósito crítico y un propósito de carácter normativo, valorativo, tiene que marcar un rumbo, ¿sí? Aún así, Habermas lo que va a decir es que el positivismo no ha sido, si bien se ha, digamos, presentado como una teoría que separaba bien las aguas de los hechos y de los valores, sin embargo, va a decir Habermas, el positivismo entraña su propia valoración de lo real. Lo que pasa que está oculta, entraña un determinado tipo de subjetividad, entraña el propósito de construir un determinado tipo de subjetividad, pero que sin embargo, digamos, detrás de la máscara de la neutralidad se esconde otros propósitos, que precisamente esta dimensión crítica de la teoría habermasiana va a pretender desenmascarar. Ven, digamos, si hay algo propio de lo que sería el pensamiento más liberal, sería entonces esta pretensión de que respecto de lo valorativo es neutral, ¿no? Supuestamente en una sociedad liberal todas las personas pueden elegir su modo de vida, pueden elegir los fines hacia los cuales se encaminan y se orientan, pero en realidad, digamos, lo que va a denunciar esta teoría es que esta praxis de raigambre capitalista no es neutral y tiende a formar un determinado tipo de subjetividad, un determinado tipo de subjetividad que después quizá vamos a ver más con Foucault, va a ser una subjetividad sujetada, una subjetividad incapaz de poder tomar distancia respecto de lo que sería, por ejemplo, hábitos de consumo, hábitos de pensamiento, etc. ¿Hasta acá me van siguiendo? Bien. Esperen que está lento. No sé por qué no pasa la diapositiva. Ahí. Quedan para este primer momento 3 minutos, les digo por si se corta, en 5 minutos más o menos abrimos con el mismo link una nueva reunión. No sé por qué no puedo pasar. Perdonen, ¿no? La tecnología me desapareció el... Ahí, ¿no? Ahí creo que pasé.
¿Ven? Entonces lo que va a denunciar Habermas es que el positivismo, ¿sí?, y las teorías científicas de raigambre empirista toman como modelo, ¿sí?, el compromiso con un tipo específico de racionalidad. ¿Ven? Que es la racionalidad técnica, que es la racionalidad que busca la eficacia en coordinar medios y fines. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que va a denunciar Habermas? Detrás, ¿sí?, de esta supuesta neutralidad, de esta supuesta ausencia valorativa propia de las teorías sociales de carácter positivista, lo que hay es el predominio de un tipo de racionalidad, que es la racionalidad que lo que único que procura hacer es unir eficazmente medios y fines. Es la racionalidad instrumental. ¿Ven? Pero este tipo digamos, de concepción no dice nada respecto de los fines. Los fines pareciera que no se pudieran justificar racionalmente. Entonces, si los fines no se pueden justificar desde la teoría, va a decir Habermas, o bien son subjetivos, es decir, fundados en preferencias personales de carácter arbitrario, o bien son, como va a denunciar Habermas, determinados por instancias de poder, como por ejemplo el mercado, ¿sí? Cuando veamos un poquito más adelante la crítica, vamos a dar cuenta que esa esfera de la economía va a ser la que va a determinar los fines disponibles para los sujetos. Por ende, van a moldear un determinado tipo de subjetividad. Bueno, ya se queda menos de un minuto, así que se corta esta primera parte. En 5 minutos volvemos a retomar con esto. ¿Les parece? Para que no se corte así mientras estoy hablando. Perfecto. Bueno, entonces después yo les comparto la grabación.